Entre Montevideo y Santiago hay más de 1.300 kilómetros y hasta una cordillera que atravesar. Se trata de una distancia que hoy los gobiernos de Uruguay y Chile buscarán eliminar. Respecto a Chile, lo que vamos a firmar seguramente en el mes de septiembre, ya está todo muy avanzado, es ni más ni menos que un tratado de libre comercio de última generación. Así anunciaba el presidente Tabaré Vázquez la firma de un tratado de libre comercio con Chile que, aunque se realiza algunos días más tarde de lo previsto inicialmente, fue firmado ya esta mañana. ¿Qué importancia tiene para Uruguay este acuerdo? Bueno, para averiguarlo les proponemos conversar en los próximos minutos con Nicolás Albertoni, colaborador de En Perspectiva en Estados Unidos, donde se encuentra cursando un doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Los Ángeles. Hoy está en Montevideo, así que lo recibimos en estudios. Nico, ¿qué tal? Buen día. Un gusto saludarte por acá, sí, cerquita. La verdad que sí, un gusto. Y conociendo el estudio nuevo. Sí, el estudio nuevo. Muy lindo, la verdad, pero sí, feliz de verlos. Después de vernos por Skype. Ya los tenías bien conocida y está desde el Skype, ¿no? Pero ahora... No aquí. No aquí, no en vivo y en directo. Así es. Bueno, Nico, vayamos a un tema que además has trabajado desde hace años, ¿no? O sea, sí. De hecho, forma parte de lo que fue tu primer libro. Sí, efectivamente, Entre el barrio y el mundo, que fue en 2011. Y obviamente no era el único, muchos habían trabajado esto de cómo empezar, porque muchas veces se pide apertura al mundo. Bueno, que Uruguay tiene que mirar más allá del Mercosur, pero el tema es cómo poner en práctica estas cosas, porque decirlo es muy fácil, ¿no? Cómo poner en práctica la apertura comercial de un país. Y en aquel momento sí específico, lo que me acuerdo de decir que se decía era que había que empezar por los países que ya teníamos acuerdo de complementación económica, que ahora podemos explicar qué es, y uno de ellos era Chile, ¿no? Que no era empezar con China o Estados Unidos, pero sí, por ejemplo, con un mercado como Chile. Ya vamos a eso. Primero miremos el intercambio comercial que hay entre Uruguay y Chile, que en realidad no es mucho. Chile representa el 2% de los productos que termina vendiendo Uruguay al mundo, ¿no? ¿Eso puede mejorar con este TLC que se está firmando, que se firmó hoy? Sin duda. Los acuerdos en sí mismos son un papel con una firma, ¿no? Y una serie de capítulos. El tema es cuánto el sector exportador, el gobierno promociona el acuerdo, que también es una parte muy importante de la apertura comercial, que es promocionar los acuerdos, es recorrer el país diciendo, bueno, tenemos estos acuerdos y los potenciales beneficios son estos. Pero el aprovechamiento es infinito, ¿sí? Pues estamos hablando ahora sí de un tratado de libre comercio que es la libre circulación de bienes, capitales y servicios. O sea que se abre en ambos mercados al aprovechamiento que el sector exportador de ambos lados se le quiera dar. Por eso también, si no le aprovechamos mucho, también puede implicar incluso riesgos, ¿no? Esta cosa. En el caso de Chile es menor, pues, no vamos a ver una invasión de productos, porque de hecho son dos mercados muy complementarios, pero el aprovechamiento es realmente infinito. A ver, estoy mirando si vamos al intercambio de productos. En 2015, Uruguay exportó a Chile por 115 millones de dólares. El producto uruguayo que más se exporta a Chile es la carne. La importación de Chile significó el año pasado 140 millones de dólares y, bueno... Ahí hay diversos productos, ¿no? que se importan desde nuestro lado. Desde el punto de vista práctico, ¿qué ventajas tendrán las empresas uruguayas para comercializar con Chile? Bueno, el primer punto es ver que este mercado no es un mercado, a veces se habla de mercados tobogán o mercado trampolín. Y es lo siguiente, es decir, hay mercados en los que, por ejemplo, cuando uno negocia con grandes mercados, es interesante para justamente ir a ese mercado y terminar ese mercado exportando, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, son grandes como Estados Unidos, China. Ese es el tobogán. Ese es un efecto tobogán, ¿sí? Para explicarlo bien práctico. Después hay otro mercado trampolín que Chile tiene todas las características de eso. Estamos hablando de un país que tiene 25 acuerdos comerciales con el mundo, con 56 socios, por alguno de ellos, por ejemplo, la Unión Europea, que incluye más de un país. Entonces, por ejemplo, el 90% de lo que exporta Chile hoy tiene alguna reducción arancelaria. Entonces dirían, ¿pero cómo puedo yo aprovechar desde Uruguay? Una forma de aprovecharlo es meterme en las cadenas de valor que Chile está exportando. Por ejemplo, y para explicar cadenas de valores, bueno, Chile quizá exporta un automóvil, pero no es bueno haciendo los asientos, esto ya es muy conocido en Uruguay, y nosotros sí podemos proveer ese cuero para meternos en un canal de producción que Chile ya tiene para exportar a Asia, ¿no? Entonces, eso le abarata el producto final a Chile, es decir, porque está abaratando el producto, porque tiene un proveedor ahora más barato que compra con un arancel más bajo. Entonces, pero esto implica mucha estrategia. ¿Pero en materia arancelaria sí se dan cambios sí. o no cambia nada? Porque recuerdo alguna declaración, creo, del canciller Rodolfo Niño que había dicho que ya con Chile ya regía cierta rebaja arancelaria, que es la misma que tienen con los demás países del Mercosur. Efectivamente, el famoso AC35, que fue Mercosur-Chile, ya incluía muchas reducciones arancelarias. Acá habría que meternos capítulos por capítulos,
pero ya incluía, y yo creo que en cuanto a lo exportado, en beneficios netamente comercial, no vamos a ver un gran cambio, pero sí en otras cosas, ¿no? Se ha negociado, estamos hablando de un acuerdo que tiene casi 20 capítulos, ¿no? Entonces habla de propiedad intelectual. Bueno, ¿cómo podemos desde Uruguay también contribuir con esa, por ejemplo, un joint venture que sea una empresa uruguaya, una empresa chilena, para crear una patente en conjunto también, ¿no? Es decir, cómo se puede, es decir, el nivel de diálogo sube un escalón ahora. Uh-huh. De todos modos, por lo que decías en la respuesta anterior, si bien los beneficios arancelarios directamente con Chile no serían tantos, sí se puede aprovechar con los que Chile sí tiene ese tipo de acuerdos. Hablemos entonces del trampolín. Claro, justamente, el efecto trampolín, que es esto. Bueno, como digo, Chile tiene una gran serie de acuerdos comerciales. Y cuando produce algo para exportar a un mercado como China, como la Unión Europea, a veces no le resulta tan barato porque tiene que sumar varias partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Uruguay pasa a ser ahora un proveedor con el cual tiene un flujo comercial ya existente, pero puede profundizar más, ¿no? Uh-huh. Lo escuchábamos a Vázquez en la introducción. Se habla de que es un acuerdo de última generación. Sí. ¿Qué es lo que implica eso? Sí, lo de última generación es realmente hoy Chile, yo creo que para América Latina es el traductor de lo que está pasando en el resto del mundo en materia de comercio. Me explico en lo que estoy diciendo de la siguiente manera. Chile acaba de firmar en octubre pasado el famoso Transpacífico, un acuerdo con 12 países, entre los que está Estados Unidos, Japón, que realmente es última generación en decir que, por ejemplo, solamente diría que un 10, 20% es realmente comercio de puro y duro. El resto son nuevos temas, ¿no? Como cooperación, como mercado laboral, como medio ambiente, propiedad intelectual. Y Chile pone ahora sobre la mesa, en el acuerdo con Uruguay, toda esta serie de nuevos temas. Entonces obliga a nuestra Cancillería, ya muy buena, muy formada, pero no acostumbrada a estos temas, a subir un escalón en el debate. Y por ejemplo, analizar qué podemos proveer nosotros en materia de propiedad intelectual, dónde nos tenemos que proteger, dónde no, y también incentivar al mercado a decir, bueno, tenemos estas oportunidades ahora, hablemos con las universidades, por ejemplo, para cómo contribuir, de nuevo, con patentes conjuntas, con generar una patente acá, pero también que pueda ser reexportada desde Chile. A ver, ¿cómo sería eso? En el caso de las patentes, ¿cómo funcionaría? Sí, bueno, es bastante complejo, pero, por ejemplo, un tema clave acá es cómo protegemos nuestras patentes, ¿no? Cómo protegemos las patentes, que Uruguay está muy bajo en términos de patentes, y a veces se necesita una dinámica de mercado, tener compradores, tener una dinámica que se puede hacer una investigación acá, que termine en Chile, por ejemplo, y ahí ver cómo se va a patentar esto. Puede ser en Chile, pero también que Uruguay reciba su parte en la facultad. En fin, se puede pensar en varios mecanismos. Pero repito, nosotros nunca habíamos puesto un acuerdo en este tipo de cosas, ¿no? Y por eso es lo de última generación que tú preguntabas, Nico, que de nuevo se resume en subir un escalón más, reitero, el debate que me parece central. Y es un mercado para el cual podemos hacer esto. Pues si estamos hablando de propiedad intelectual con Estados Unidos, con Japón, como ya el debate es más grande, porque si son mercados que hace años trabajan estas cosas, y ahí es donde pueden empezar los riesgos de los tratados. Eso implica que los riesgos son más grandes. Sí, y claro que existen riesgos en estas cosas. De hecho, se habla del famoso caso del TLC Estados Unidos y Perú, ¿no? Es decir, que si bien ha sido con los años después bastante bueno para Perú, pero en los primeros años resultó muy difícil adaptarse a lo que le pedía Estados Unidos, ¿no? Adaptarse, por ejemplo, hasta lo más mínimo, en que no se podían fotocopiar un libro de más de tantas hojas, porque si no se estaba afectando justamente la propiedad intelectual del autor. Son pequeñas cosas que cuando un mercado no está acostumbrado, está incumpliendo. Entonces pasa esas listas negras, esa lista famosa que a veces vemos en la que estamos, después justamente estamos incumpliendo algo que en un acuerdo nos dijimos que íbamos a cumplir. Por eso ahí están los riesgos también. Si vamos a esos riesgos y también a algunas críticas que se le han hecho, una de ellas es que quienes son más bien detractores y tienen dudas sobre este TLC con Chile es que no conocen los detalles, ¿no? Se habla de que se negocia con gran secretismo o que se negoció ya, porque decíamos recién acaba de ser firmado. ¿Es habitual que esto sea así? ¿Todas las negociaciones de los TLC tienen estas características de que no se pueden difundir los detalles hasta que llegue al Parlamento como tal el texto firmado? Sí, la respuesta es no. La respuesta es que no es habitual. Si es verdad que existió el secretismo, yo no estaba directamente en el debate a ver si se escondió o no el acuerdo. La respuesta es no, justamente es lo contrario, pero acá es un poco la lógica del huevo y la gallina, ¿no? No se hace público esto porque los detractores siempre van a existir y las críticas siempre son las mismas, a veces bastante poco fundamentadas, o no se hace público porque sí, ¿no? Entonces, lo que a veces uno cree es que desde Cancillería, quizá en esta nueva apertura que se quiere tener, no se hace público porque los detractores siempre son porque sí, es decir, no porque no, hagámoslo solo desde el Mercosur o si no nada. O la otra es que
sería ideal que se haga público, porque al final del día, el sector sindical, el sector industrial, es quien va a hacer uso de estas cosas. Entonces, ellos tienen que estar en las mesas de negociación. Los países que realmente tienen una política comercial proactiva son lo primero que llaman a esta gente, ¿no? Es decir, la Cámara de Industria, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, y señores, sentémonos, porque al final del día los que van a hacer uso de este papel y firma son ustedes, no nosotros, gobierno. Entonces, es una lástima, efectivamente, si es que es verdad que no se ha hecho público esto, no se ha sumado a los sectores sociales y comerciales y privados en general a la negociación, pero lo ideal es que si queremos que el camino siga, es el primer paso que hay que dar. Es decir, a veces se demora justamente porque se está consultando. Será decisión del gobierno de ver quién perderá un poquito más, porque alguien pierde en estas cosas, ¿no? Pero no es lo ideal que el gobierno negocie solamente con los números de aduana, ¿no? En este caso, ¿tú a quién ves perdiendo o con riesgo de poder perder? Sí, yo la verdad que en este caso si uno ve el comercio Chile en Uruguay, es bastante, como se dice en comercio, norte-sur, ¿no? Es decir, porque es bastante exportaciones en que Chile manda con algunos casos de valor agregado, y Uruguay está exportando también el típico producto uruguayo, ¿no? Tú mencionabas recién, Romy, lo de la carne, por ejemplo, pero no es un mercado netamente que nos compite, que ahí podríamos ver peligro, ¿no? Por ejemplo, si mañana hacemos un TLC con Nueva Zelanda, bueno, habría que cuidarnos, ¿no? Pero acá es un mercado, creo que en gran parte complementario, y las dimensiones del mercado son interesantes, porque no vamos a ver ninguna invasión de ningún producto chileno acá, ¿no? ¿Qué impacto puede tener este tratado desde el punto de vista de la inserción internacional de Uruguay, no como, más allá de lo que mencionabas de la posibilidad de acceder a otros mercados, sino la posibilidad de que a partir de esto se puedan construir acuerdos con otros países u otros bloques? Primero, es una enorme señal de prudencia, yo creo que lo que está dando Cancillería, para, bueno, dentro de los que a veces estamos pidiendo esta apertura, este cambio, yo creo que hay que felicitarlo, porque se pasa a la acción, y ya no solo a las palabras, es una acción concreta, y muy prudente para empezar. Ese es el primer paso. Y lo segundo es que va a tener enormes señales cualitativas, no cuantitativas, como estamos diciendo, que no va a ser una gran cosa, no vamos a ver que en un año va a cambiar la exportación uruguaya por este TLC, pero es una señal cualitativa en la siguiente manera. Si vemos justamente que el TLC con Chile está abriendo un debate, que de hecho lo estamos teniendo hoy en esta mesa, una conversación sobre este tipo de cosas, si no hubiera sido el TLC no estaríamos conversando de esto, que el sector sindical diga, bueno, para la próxima yo quiero estar en esta negociación. Ya empieza a haber una lógica de que impregne este debate dentro de la sociedad. Entonces, una señal cualitativa enorme. Hay que ver cómo reacciona, porque al final del día es política todo esto. Es política, acción política, y cómo reacciona el Frente Amplio. Si respalda la acción de gobierno, yo creo que estamos ante un quiebre interesante en la política comercial, porque ya los partidos mayoritarios estarían alineados. Gane quien gane la elección que viene, no habría razón para no seguir por este camino, con prudencia, con todo lo que estamos hablando, pero no habría razón para no seguir. Si vemos que se oponen totalmente, y esto no dejará de ser más que una profundización de un acuerdo ya existente. En el Parlamento, recordemos, lo que puede pasar es que se llegue a rechazar el acuerdo, el TLC como tal, pero no se puede desagregar, no se puede modificar cosas. Sí, simplemente se aprueba o se rechaza. De hecho, es un efecto, eso mismo, el efecto fast track. No sé si se acordarán cuando el TLC con Estados Unidos es eso, de que no se puede meter adentro del acuerdo, sino más bien es un sí o no. Y si se hace un debate real, es decir, yo creo que es un mercado interesante para empezarlo, el acuerdo ya está firmado, sería una lástima que se diga que no, ¿por qué no? Porque hay muchas razones porque sí, justamente, y las señales son cualitativas, de decir, emprendamos este camino sin haber sido radicales, sin empezar este camino con China, ¿no? Uh-huh. A ver, citando algunas de las críticas que se hace, incluso desde el Frente Amplio, ¿no? Por ejemplo, el diputado socialista, Roberto Chiazaro, señaló a Brecha que le preocupa lo acordado en materia de propiedad intelectual, justo que tú lo mencionabas, porque dice, allí Uruguay asume el compromiso de firmar el Tratado de Cooperación para el Patentamiento, el PCT por su sigla en inglés. Y dice expresamente, en opinión de Chiazaro, bueno, eso puede ser beneficioso para patentar invenciones de los investigadores uruguayos, pero si el país firma este documento, el PCT, los laboratorios farmacéuticos nacionales o radicados en Uruguay deben dejar de producir copias o genéricos que hoy fabrican y exportan. Chile, recuerda la nota, está adherido a este PCT. Sí, bueno, de hecho la propiedad intelectual es de mucha profundidad, hay gente que ha dedicado la vida a la propiedad intelectual para estudiarla, pero contestando concretamente a eso es como eso, bueno, podemos seguir en un mundo paralelo o en un mundo real que nos va a implicar mucho trabajo ponernos a ese nivel. Es verdad que lo de los genéricos es un gran tema, es un enorme tema en el comercio, porque es verdad, una vez que uno pasa a ese nivel se compromete a que empieza a pagar patentes, los productos se pasan a costar más porque hay un plus costo en el proceso,
pero es hacia dónde va el mundo. Es decir, si nosotros nos queremos meter en una lógica de patente, es hacia dónde va eso, implica riesgos, puede implicar más costos, pero así es la evolución misma de varias cosas, ¿no? Es decir, no solo de la propiedad intelectual, pero de muchas cosas en la vida, es hacia evolucionar y ponernos en estándares mundiales, y es hacia ahí donde va el mundo. Es una lástima que un país, hoy Uruguay, con potencialidad de servicios, con querer diversificar su economía, diga, no, yo no quiero hablar de patentes porque de alguna forma pierdo algunas industrias. No, la pregunta es cómo, generando más costos, también puedo diversificar y hacer que la industria suba el nivel, ¿no? Es decir, generar, por ejemplo, más fondos para que se investigue y nosotros seamos productores de patentes mañana. Incluso en la industria farmacéutica, ¿no? Totalmente. Es decir, y sin, tenemos sin hacer genéricos, sino... En muchas otras cosas, porque genera una lógica de, bueno, ya que tengo que pagar la patente, generemos nosotros cosas nuevas. Y si no tenemos esa motivación, bueno, vamos a seguir justamente produciendo genéricos, pero no tenemos una motivación para generar nuestras propias patentes. Otra de las críticas que se mencionan, por lo menos en la nota, y que cita el legislador del Partido Socialista, Roberto Chiazaro, es lo que tiene que ver con las compras públicas, ¿no? Dice, el Estado tiene que darle a las empresas de la contraparte las mismas potestades que a las nacionales. Un trato favorecedor o favorecido o preferencial. Eso va en contra del desarrollo nacional, señor. Sí, bueno, también. Vida real. ¿Sí? Estos acuerdos, de hecho, las compras gubernamentales no es un tema nuevo, es un tema viejo. Pero acá les cuento una experiencia, un TLC justamente de Chile. Yo no me acuerdo si era con Estados Unidos, pero un mercado muy grande. Y obviamente las críticas a las compras gubernamentales es muy grande, porque un país como Uruguay, que depende mucho del sector público, es un punto importante. A veces en los presupuestos de empresas uruguayas, gran parte es ventas al Estado. Pero a veces hay una lógica muy interesante. Por ejemplo, cuando se firmó el acuerdo Chile-Estados Unidos, se abrió a compras gubernamentales de empresas norteamericanas al gobierno chileno, y en un año se presentó una empresa en una licitación. Entonces, hay cucos de que a veces como, pero no es que tampoco va a haber una invasión. Y después otra pregunta, es decir, ¿por qué no nos pensamos al revés? Bueno, la empresa va a tener un competidor más grande, ¿cómo se adapta la empresa uruguaya a competir mejor? No es al revés, de que yo compito bien porque está cerrado el mercado. Ahí está la lógica de apertura o proteccionismo, ¿no? ¿Y ves que el camino puede ser de ida y vuelta con empresas uruguayas compitiendo por compras gubernamentales en Chile? Bueno, es tal cual. Es decir, porque ojo que no solo vienen acá, nosotros vamos a tener la oportunidad de ser proactivos y ir a venderle a Chile también. Entonces, ese es el diálogo de la apertura. Pero acá no estoy diciendo ni que va a ser bueno o malo. Quizás justamente le hace mal a empresas uruguayas. Pero es la apertura de mercado para subir el debate. No decir que somos buenos porque el mercado está cerrado. No somos buenos entonces. Es porque justamente está cerrado. Somos buenos en la medida que podamos competir. Y vamos a poder competir en la medida que abrimos el mercado. Entonces, después también otra lógica. Que capaz que una empresa chilena quiere venderle al Estado uruguayo, pero se asocia con una empresa uruguaya. Y le dice, mirá, vos tenés más experiencia en el mercado de transporte, por ejemplo. Bueno, hagamos un joint venture, yo te vendo X parte del producto y tú terminas haciendo el negocio final. Eso hay varios casos, más que nada con China, por ejemplo, con un mercado inmenso, y a veces los factores culturales influyen mucho. Se genera un joint venture, la empresa de la contraparte latinoamericana termina vendiendo el producto y ese es otro mecanismo, pero no es cerrar por cerrar los mercados. Mañana tenés una charla, Nico. Efectivamente. Vas a estar hablando de este tema. Sí, vamos a hablar de este tema. De hecho, la estrella en realidad va a ser el director de Comercio, que es Andrés Rebolledo, el director de Comercio de Chile, como la figura del ministro de Comercio de Chile, que es quien hoy está firmando el acuerdo. Creo que estaba el canciller también chileno, pero y bueno, va a estar él y también va a haber otra persona, creo, de la ARU, pero especialista también más exportación de commodities y demás. Y bueno, vamos a ser 3 personas, una linda charla, quizá técnica en algunas cosas, pero esto de ponerle más conceptos a estas cosas, y no es de blanco, negro, bueno o malo, sino más bien decir, hablemos y que sea un debate importante. Creo que es lo que está abriendo el caso de Chile, ¿no? Es una charla una conferencia organizada por el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, que lleva como título El comercio en la nueva mirada internacional, una mirada al Pacífico. Bueno, allí pueden entonces participar y escucharte nuevamente. Es en el Hotel Bedmont House, mañana a las 8:30. Sí, además del Curi también está el CED, que es un buen think tank que bueno, está abriendo, está Hernán Bonilla, hay un amigo a la cabeza. Y bueno, yo creo va a ser el moderador. Sí, va a ser el moderador, la Conrad Adenauer, pero va a ser una linda dinámica para justamente ponerle más conceptos a estas cosas y que no sea que uno tirando de un lado y otro del otro. Y capaz que dentro de 5 años nos damos cuenta que este no es el camino de Uruguay. Pero tenemos que reflexionarlo con más seriedad, ¿no?
Estuvimos conversando con Nicolás Albertoni, que además de estar estudiando su doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Los Ángeles, bueno, Nico además es investigador asociado en el Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, y ya tiene una vasta trayectoria en estos temas. Espero no estar aburriendo. Varios libros escritos y con siempre la participación aquí en Perspectiva. Sí. Gracias, Nico, ha sido un gusto reencontrarte por acá, en cara a cara. Y bueno, ¿cuándo te volvemos a ver de vuelta por estos pagos? ¿Vendrás para las fiestas? No, sí, acá en Uruguay sí, yo creo que sí. Puede haber un tiempito ahora por delante, que vos hasta las fiestas o un poco más. Pero sí, seguro comunicarnos pronto, porque bueno, sí, vuelvo a la selva de los debates presidenciales ahora en Estados Unidos. Que seguramente sí, nos queda la semana que viene, entonces, próximamente. Muy bien.